adaptarnos a la nueva normalidad. Y ya de hecho tenemos al psiquiatra Luis Trejos, él es psiquiatra, o sea que se refiere más a los jóvenes y a los niños, y es importante destacarlo. Oiga, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días, gracias por la invitación. El agradecimiento de parte nuestra a esta hora de la mañana. Oiga, ¿cómo manejamos el tema? ¿Cómo se maneja esto con un padre que tenga un niño con alguna discapacidad? El aspecto de la salud mental, porque si un niño con las condiciones normales, disculpen la expresión, le cuesta que le diga a uno que todavía no se puede salir a la calle a jugar con los amiguitos. En estos casos, ¿cómo se podría manejar? Le agradecemos a usted. Creo que en este momento sí es importante tomar en cuenta sobre todo la educación que tenemos que empezar a darles a nuestros chicos y chicas, a nuestros niños y niñas en casa, porque sobre todo una de las cosas que tenemos que contemplar es la dificultad para el adulto, se hace extensivo también para las dificultades para el chico. Entonces creo que es importante desde un lenguaje sencillo y claro hablarles sobre la situación que en este momento estamos viviendo, sobre la enfermedad del COVID-19, pero en términos sencillos, explicándole que se trata de una enfermedad, una infección que se puede adquirir en la comunidad y que es importante tomar medidas sanitarias, como bien las hemos mencionado en las autoridades en relación con el lavado de manos y con el lavado del uso de la mascarilla. Doctor, ¿qué palabras concretas, qué palabras claves utilizaría usted o recomendaría usted para que usen los padres de familia que ya de por sí normalmente deben estar quizás con algo de angustia para usar con sus chicos? ¿Qué palabras recomendaría? Yo pienso que va a depender mucho de la edad. Pienso que cuando hablamos de la salud mental en la población infantojuvenil con discapacidad, lo primero que hay que contemplar que el término de salud mental implica un bienestar integral. Y cuando hablamos de la población infantojuvenil, debemos tomar en cuenta que a la hora de dirigirnos a niños, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es tener una comunicación clara. Y esta comunicación clara no solamente debe estar basada en palabras, sino también en imágenes visuales. Por ejemplo, el hecho de no salir de casa, que lo mejor para cuidarnos de las enfermedades o de la enfermedad es mantenerse en casa y que dentro de casa hay que mantener ciertas medidas para que toda la familia esté segura. Doctor, ¿usted ha tenido en estas próximas semanas alguna experiencia con esta situación, con algún niño joven que tenga esta capacidad y la salud mental que usted menciona? Yo pienso que sí. Una de las cosas, por ejemplo, cuando hablamos del término de discapacidad y algunos autores hablan de inclusión o de deficiencia, hay que tomar en cuenta que existen diferentes tipos de discapacidades. La discapacidad visual, la discapacidad motora, la discapacidad sensorial, que es el caso de los chicos con trastorno del espectro autista. Y, por ejemplo, en el caso de los chicos con discapacidad visual es importante las ayudas. Por lo tanto, el tema del contacto es importante, a pesar de que estamos hablando del distanciamiento. Los chicos con discapacidad visual necesitan de la asistencia y sobre todo lo que hay que tomar en cuenta son las medidas. Hay que mirar que esta población no está exenta de manejar ansiedad, de manejar tristeza, de haber cambios. Y tanto los cambios producen inseguridad tanto para el adulto como para la población infantojuvenil. ¿Ustedes han recibido casos? ¿Le han pedido esa consulta? ¿Qué tan frecuente ha sido y qué ha recomendado usted dependiendo de la condición del paciente? Ok, lo primero, por ejemplo, la consulta que nos han hecho con mayor frecuencia es sobre el tema del trastorno del espectro autista, ya que se trata de una discapacidad sensorial, es con el tema del uso de las máscaras. Por ejemplo, específicamente lo que hemos recomendado es empezar progresivamente en casa con el uso de diferentes tipos de máscaras, de diferentes texturas y usarlo progresivamente. Primero lo usan los padres, segundo lo usan los chicos por corto tiempo y la importancia no solamente del uso de la mascarilla, sino también asociar actividades de lavado de manos con canciones o con actividades lúdicas para que el niño vaya aprendiendo y se refuerza lo que hace cada día. Doctor, el otro lado de la moneda, nos ha tocado verlo en algunos casos cuando el padre, la madre, la familia, lo que hace es todo lo contrario, se ponen tan estrictos, tan temerosos, que van a una zona de confort que incluso lo incapacita, lo independiza, por así decirlo, de relacionarse con el entorno. ¿Esto también puede ser perjudicial? Claro, yo creo que evidentemente tanto la niñez como la adolescencia tiene cada una sus necesidades.
Por eso cuando hubo la recomendación sanitaria de quedarse en casa, las primeras medidas que se tomaban en casos para los jóvenes y los niños era sobre todo estructurar actividades dentro de casa, horarios fijos, actividades escolares, actividades recreativas. Pero creo que también es importante tomar en cuenta la necesidad que tienen de la salud mental en términos de la expresión emocional, de las relaciones sociales, pero tomando en cuenta en esta nueva normalidad el distanciamiento y tomando en cuenta también las medidas para guardar la autoprotección. Doctor, en ese sentido, ¿cuál es la condición más importante para ayudar en una situación de ansiedad? ¿Cuál sería? Ok. Lo primero que todo, por ejemplo, cuando hablamos de ansiedad, definimos que la ansiedad no es más que cuando el individuo experimenta una sensación de angustia o de preocupación cuando valora los recursos que tiene y se siente que no tiene lo suficiente para enfrentar la amenaza. La ansiedad como tal no es, hay tipos de ansiedades. Existe una ansiedad normal, que es la propia frente a una actividad nueva, frente a un cambio de actividad o de situación. Pero existe también una ansiedad patológica, que es la que nos paraliza y es la que requiere de la ayuda de profesionales. Una de las cosas que sugerimos es que en este momento en el cual nos encontramos a nivel nacional, pues se requiere lo primero que frente a un cuadro de ansiedad, lo primero tenemos las técnicas de respiración, lo segundo es enfocarse en el presente y en el ahora y sobre todo dar espacio a que la persona pueda expresar lo que piensa, lo que siente y lo que quiere hacer como una manera de canalizar esas emociones que pueden estar acumuladas durante todo este tiempo. Oiga, doctor Luis Trejo, pedopsiquiatra, muchas gracias por estar con nosotros, darnos esas recomendaciones y visibilizar también a los niños y jóvenes con discapacidad que requieren una atención, no solamente especial, como usted dice, sino en estos momentos poder hacerle frente de una manera sana para ellos. Gracias, doctor. Muy amable, que pase buenos días. Buenos días, gracias.